Después de 3 noches de ruido secreto revelado en el sótano, lo que vio cambió todo de manera y... Manuel no podía conciliar el sueño. Desde la muerte de su abuela, la casa había dejado de ser el refugio cálido de su infancia para convertirse en un laberinto de sensaciones incómodas. Las sombras parecían moverse con vida propia, y ese murmullo, ese inquietante susurro que cada noche surgía del sótano, le desgastaba la mente. Era un eco de su propia ansiedad, un recordatorio de su propio estigma. ¿Quién era él? Un joven de 24 años con calificaciones brillantes pero con un origen modesto, para reclamar un futuro que parecía inalcanzable. Miró a su madre, esa figura que siempre había sido su sostén incondicional, y se sintió incapaz. Ella le tenía fe, más de la que él podía permitirse. Mientras se preparaban para descender al sótano, su corazón pulsataba. ¿Qué había allí escondido? Palabras de su abuelo, traumas familiares, o algo aún más aterrador. La presión aumentaba dentro de él. Esa casa, con sus paredes desgastadas, representaba no solo su herencia, sino también la mochila de prejuicios que cargaba sobre sus hombros. «¿Qué tal si no encontramos nada?», dijo en voz baja, casi como si el aire frío pudiera responder. Su mente giraba en torno a la misma pregunta. La inaprehensible idea de enfrentarse a su historia lo atormentaba. Podría soportar más desilusión. Con cada paso hacia el sótano, una mezcla de esperanza y miedo se desataba en su pecho. No solo el frío cortante del espacio lo erizaba, sino también la presión de sus propios pensamientos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al abrir la puerta del sótano, un chorro de aire frío lo envolvió. Se sintió observado, como si las paredes mismas exigieran respuestas que él aún no estaba listo para dar. En la penumbra, sus ojos se adaptaron a un brillo suave. Documentos, cartas y fotografías desordenadas. Eran fragmentos de una vida que su abuelo había vivido en lucha y resistencia. Un legado entrelazado con amor y sacrificio. A medida que hojeaba las hojas amarillentas, una oleada de conexión lo atravesó. Cada palabra, cada firma pulsaba con la historia de un hombre que había desafiado la adversidad. Pero el murmullo del sótano no cesaba, resonando como un eco de los juicios que él mismo había sufrido. Recordó las miradas de sus compañeros en la universidad, la desconfianza en sus rostros mientras él se esforzaba por demostrar que su talento no dependía de su origen. La angustia crecía al comprender que su propio camino estaba marcado por esos prejuicios, la lucha por ser escuchado. Y si como su abuelo, él también debía luchar por su voz y su lugar. Ahí, en las sombras del sótano, el peso de su historia se sintió abrumador. Un nudo en su estómago se formó. Sabía que la presentación estaba a la vuelta de la esquina. ¿Realmente podría convencer a aquellos que siempre lo habían menospreciado? Las miradas críticas parecidas a espectros lo seguían, mientras revivía la constante duda de sí mismo. La presión era insoportable, y el murmullo del sótano se convirtió en la voz de sus inseguridades. En ese momento de angustia, Manuel se quedaba paralizado, atrapado entre su pasado y el futuro que anhelaba. Podría romper la sombra que su origen modesto proyectaba sobre él, o quedaría atrapado en el silencio de otros. Manuel se sentó en el escalón del sótano con documentos esparcidos a su alrededor, la luz tenue iluminando su rostro tenso. Las palabras en las cartas parecían cobrar vida, hablándole sobre el sacrificio de su abuelo, sobre un viaje de risas y lágrimas. Sin embargo, el eco del susurro distante continuaba resonando, cada vez más fuerte,
desafiándolo a enfrentar lo que había ignorado. Mientras sus dedos pasaban lentamente por las hojas, un pensamiento se afianzó en su mente. La queja constante de su mamá sobre lo difícil de salir adelante en un mundo lleno de prejuicios. Lo que le había motivado en la universidad no solo era la búsqueda de conocimiento, sino un anhelo de demostrar su valía. Había comenzado a pensar que ese deseo apenas era una sombra de lo que realmente significaba ser su propio defensor. Las imágenes de colegas reacios le asaltaron, recordando las dudas sobre su talento. Era su esfuerzo en vano, condenado a ser tomado con un escepticismo que jamás se disiparía. Pero esos papeles lo instaban a reflexionar sobre su propia historia. ¿Acaso su abuelo no había tenido que lidiar con cosas peores, y aún así, encontró la manera de dejar un legado? Con renovada determinación, las palabras de su abuelo comenzaron a resonar en él, asumiendo un nuevo significado. Cada firma en el papel era una declaración de identidad, una afirmación de que no debía avergonzarse de su camino. En ese sótano, Manuel dejó de ser simplemente un nombre en un expediente académico. Se convirtió en el descendiente de un guerrero, un hombre que había peleado por su propia voz. Se levantó dejando las cartas y fotografías, mirando a su madre con nuevos ojos. Ella aún permanecía en la entrada, con una mezcla de preocupación y esperanza. Las palabras que había estado evitando surgieron de su boca. «Mamá, creo que puedo hacerlo. Necesito encontrar mi voz, como él». La sinceridad asomó en su rostro, iluminando la tristeza que lo acompañaba desde hacía tiempo. El murmullo en el sótano se convirtió en un impulso, no en un eco de dudas. Empezó a esbozar un plan en su mente, una estrategia que le permitiría no solo enfrentar su presentación, sino reescribir la narrativa que había llevado en su interior. Se concentraría en reforzar sus puntos fuertes, desarrollar argumentos sólidos y, sobre todo, despojarse del miedo que lo había atado. Cada preparación debía ser una manera de honrar a su abuelo, un tributo a la valentía que había definido su vida. Manuel entendió que su mensaje personal no era solo un recurso en su presentación, era un grito de libertad, una autoafirmación de que su historia importaba. La decisión fue clara, y su determinación renovada lo encaminó hacia la luz de una nueva dirección. Al salir del sótano, su mente bullía con ideas. Mientras se preparaba para darle sentido a su futura presentación, un nuevo peligro surgió. Un compañero de clase con una reputación de ser implacable. Una rivalidad que siempre había sentido en la sala de conferencias regresaba a la mente. Esa sensación de ser constantemente observado, como un pez fuera del agua. Pero esta vez, en lugar de sentir miedo, sintió una chispa de desafío. Manuel se dio cuenta que no solo necesitaba preparar su discurso, sino que debía prepararse para esa confrontación inevitable. La noche del evento se acercaba, y con ella, la oportunidad de reafirmar quién era frente a todos los que dudaban de su potencial. El verdadero desafío no sería solo sus palabras, sino tomar el escenario y hacer que su voz resonara con fuerza, incluso ante la adversidad. ¿Sería capaz de enfrentarse a su competencia de una vez por todas? El pensamiento lo llenó de inquietud, pero también lo energizó. Sabía que estaba listo para descubrir el verdadero poder de su historia. Manuel despertó al día siguiente sintiéndose impulsado por una energía renovada. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente como un mantra que no podía ignorar. Cada momento que pasaba lejos del escenario era una oportunidad que desperdiciaba, y tenía que convertir esa ansiedad en motivación. Decidió que su jornada comenzaría con un enfoque radical. En lugar de limitarse a repasar sus notas, decidió involucrarse en un diálogo imaginario con su compañero, ese rival que en su mente representaba un obstáculo casi insuperable. Con cada palabra que articulaba en voz alta, se daba cuenta de que estaba poniendo a prueba su propio argumento. «No tengo que convencerlo a él», se dijo. «Lo que importa es que yo crea en mi mensaje». Con esa premisa en mente, construyó un discurso que no solo desafiara sus habilidades,
sino que también reflejara su ser más auténtico. Se propuso construir una narrativa que capturara la esencia de su historia, entrelazando su experiencia personal con el legado familiar. No bastaba con hablar, necesitaba conectar emocionalmente con su audiencia, hacer que sintieran su lucha y su pasión. Y mientras esbozaba estas conexiones, se dio cuenta de que aún tenía miedo. Pero este no era paralizante. Era un motor que lo empujaba a ir más allá de los límites. Pasaron las horas en una rápida secuencia de preparación. 600 palabras parecían flotar en su mente, cada una con un propósito. Las pruebas de su voz frente al espejo se convirtieron en un ritual, rindiendo culto no solo a las palabras que le otorgarían poder, sino a su esencia misma. Se negó a ser el hombre que había arrugado sus notas ante las dudas ajenas. No más. La tarde llegó, y la noche fatalmente se aproximaba con la presión de las expectativas. Se detuvo unos momentos en su habitación, donde el eco de los ruidos del sótano aún lo perseguía, recordándole que había algo que explorar. No lo había comprendido antes, pero esos ecos eran una representación de su lucha interna. Decidió que, después de su presentación, exploraría más a fondo lo que se ocultaba en el rincón de ese sótano que había tratado de ignorar. Antes de salir, miró su reflejo una vez más. Sus ojos tenían una mezcla de ansiedad y resolución. Este momento era más que una presentación. Era su declaración de intenciones. En el camino hacia la sala, cada paso se sentía pesado, cargado de expectativas. A cada instante pensaba en aquellos que habían dudado de él, pero también en su abuelo, cuyo legado lo empujaba adelante. El auditorio estaba iluminado casi como un escenario de teatro. Al enterarse de que iba a ser el primero en hablar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La ansiedad se transformó en adrenalina. Había tomado la delantera en su propia historia, y el tiempo de escribir el capítulo final estaba llegando rápidamente. Sin embargo, la presencia de su rival en primera fila lo hizo titubear. Ese rostro conocido podía ser una tormenta o un viento a favor, y eso dependía de cuán firme se mantuviera. Justo antes de que lo llamaran a escena, una idea crujió en su cabeza. La revelación que lo liberaría de su miedo a la competencia estaba frente a él. No estoy compitiendo contra él, se dijo. Estoy compitiendo contra mi pasado. Con esa certeza, dio un paso al frente, sintiendo que cada duda se evaporaba a medida que su nombre resonaba por el altavoz. Ante el público, la tensión se palpaba en el aire, pero en su interior, la luz brillaba cada vez más intensamente. Sería el momento de mostrar su voz, de desafiar tanto la rivalidad como su propia percepción de sí mismo. Sin embargo, cuando empezó a hablar, un sonido inesperado reverberó en la sala, que hizo que todos se detuvieran. Era un eco familiar, el mismo que había escuchado en el sótano. La revelación que había captado en su mente no solo sería sobre su propio camino, sino que vinculaba de manera inaudita su historia con aquella otra que había vagado sin respuesta. La parte de él, que había estado perdida en el sótano, parecía reclamar su atención. ¿Qué había realmente en ese lugar? La respuesta lo acechaba tan cerca como su propia voz resonaba. La audiencia, hipnotizada por su comienzo, no sabía que las revelaciones solo estaban comenzando. Manuel sintió que el murmullo de la sala se desvanecía mientras su voz resonaba por la atmósfera cargada de expectativa. Sin embargo, el eco del sótano hizo temblar sus cimientos. ¿Era posible que las sombras de su pasado pudieran interrumpir su presente tan súbitamente? Con una respiración profunda, decidió no permitir que la distracción lo desbordara. Continuó su discurso, pero ahora con otra capa de significado. En ese instante, cada frase que pronunciaba se convertía en un combate, una batalla contra la incertidumbre que había experimentado durante años. Era un viaje al origen de sus temores. «Mi historia no es solo mía», gritaba desde lo más profundo, con una voz que resonaba más allá del escenario. Su discurso se transformó en una búsqueda por encontrar no solo su voz,
sino también el sentido de los ruidos que había tratado de silenciar en el sótano. A medida que iba verbalizando cada palabra, empezaba a notar que había conectado con el público, no por su competencia, sino por su humanidad. Era una conexión visceral donde cada asistente podía sentir su lucha como propia. Al finalizar, el aplauso resonó en el auditorio como el eco que aún le retumbaba en la cabeza. Pero Manuel no se detuvo allí. Era momento de aprovechar la energía que había generado. Meses de dudas y el peso de las expectativas ajenas parecían haberse disuelto en el aire. Salió del auditorio con su corazón latiendo a 1000 por hora, pensando en su próxima movida. Antes de que se le ocurriera reaccionar, el recuerdo del sótano se presentó de nuevo en su mente. Una urgencia invadió sus pensamientos, un impulso casi irrefrenable de regresar a lo desconocido, a ese lugar que había asociado con tantos años de silencio y temor. Se sentía listo para enfrentarlo, para conectar con aquellos ecos que reflejaban piezas de su historia que aún no había integrado. Manuel no podía ignorar la invitación interna que sentía. Sabía que si quería avanzar, debía indagar en esas sombras. Eran fragmentos de su ser que habían estado ocultos por demasiado tiempo. También eran indicadores de cómo podía transformarse. Con determinación, se dirigió al sótano. Cada escalón que descendía parecía estar impregnado de promesas y advertencias. En el aire denso y cargado de misterio, la luz titilante de una bombilla descubrió a su alrededor lo que se había mantenido bajo llave. Al abrir la puerta de ese rincón sombrío, su corazón se detuvo brevemente. Había objetos guardados que contenían recuerdos de su familia, fotografías, cartas y un viejo diario que había pertenecido a su abuelo. Aquel diario representaba un diálogo con el pasado, y contenerlo en sus manos se sentía casi como un acto de redención. Dudó antes de abrir la primera página. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar no solo su visión de lo que había sido, sino también su futuro. El eco de voces del pasado se hacía más fuerte y comenzaba a comprender que su verdadero desafío radicaba en integrar todo lo que había aprendido, dejando que cada experiencia lo modelara. En su mente, cada palabra escrita era una posibilidad que podía liberarlo o encarcelarlo. La sombra de su rival, su miedo a decepcionar, todo lo que había llevado consigo ahora se dispersaba como polvo. Se comprometió a ser audaz, a desenterrar esos secretos que lo habían mantenido cautivo. Mientras leía las primeras líneas, la sensación de que se estaba encontrando con una parte de sí mismo que había permanecido desconocida, lo embargaba. Pero a medida que avanzaba una fecha en particular se destacó. Un evento que una vez marcó a su abuelo y toda su familia, algo que había quedado en el tintero de las memorias colectivas. ¿Qué papel había jugado su abuelo en esa historia? ¿Y cómo podía eso repercutir en sus propias decisiones y visiones de vida? Manuel sintió que el tiempo se detenía en ese instante. La conexión entre su historia actual y la de su abuelo comenzaba a desenredarse, y él debía prepararse para lo que eso significaba. Con cada página que daba vuelta, una certeza emergía con cada vez más fuerza. ¿Podría enfrentar el legado de su familia y reconciliarlo con su propio destino? La emoción lo envolvía, pero la inquietud seguía allí. Cada descubrimiento le instaba a profundizar en su propia identidad. Al cerrar el diario, una idea se formó en su mente, una que hasta ahora había mantenido oculta. Estaba listo para enfrentar los misterios que habían definido su historia familiar. Y aún más, se atrevería a dejar su propia huella en el mundo. La revelación de esa noche era solo el principio, pero el eco de la verdad aún reverberaba en sus oídos. El viaje había tomado un giro inesperado, y el próximo paso sería crucial para descubrir quién era realmente y qué legado deseaba dejar. Manuel cerró el diario con un golpe sordo, su mente girando en un torbellino de emociones. Las palabras que había leído lo hicieron profundizar en un abismo de dudas y también de posibilidades. Cada página era un espejo que reflejaba no solo la vida de su abuelo, sino también sus propios anhelos y miedos. Era un momento de revelación,
uno que tornaba la acción en un inevitable precipicio de autodescubrimiento. Con el diario aún en mano, el primer impulso fue dejar que el contenido lo consumiera por completo, pero en su interior, una voz resonaba. No podía darse el lujo de perderse en la tragedia del pasado. Necesitaba actuar, transformar aquella chispa de conocimiento en energía productiva. Regresó con prisa al aula donde había compartido su discurso, un espacio donde su voz había reverberado con fuerza. Este era el lugar donde había comenzado a enfrentarse al mundo, y ahora contemplaba cómo ese mismo lugar podía ser la plataforma desde la cual podía conectar el legado de su abuelo con su propia historia. ¿Qué si creaba una charla sobre la resiliencia familiar, una que entrelazara su vida y la de su abuelo? El potencial resonaba en su mente con claridad. Comenzó a trazar un nuevo discurso, un acto de valentía donde lo personal se convertiría en universal. La historia de su abuelo no era solo una herencia de sufrimiento, sino también de superación que Manuel podría llevar a otros. Se sentó en la silla del aula con un fervor renovado. Cada palabra que escribía sobre su historia y la de su antepasado iban tomando forma, como piezas dispersas de un rompecabezas que finalmente empezaban a encajar. Al ensamblar su nueva presentación, se sintió respaldado no solo por el coraje que había encontrado en el sótano, sino también por el eco de las experiencias que lo habitaron desde su infancia. Revisitó cada momento significativo que había dejado de lado, cada significado profundo que había pasado por alto. Manuel comprendía por primera vez el verdadero poder del storytelling, una narrativa que podía sanar, inspirar y transformar no solo su realidad, sino también la de quienes lo escucharían. Dedicar una sección a los miedos que había enfrentado en su propio camino, echando luz a cómo había revertido la tendencia a callar, se volvió esencial. Expondría cómo, al igual que su abuelo, había estado en conflicto con su propia voz, sintiendo la presión de expectativas ajenas. Mientras desarrollaba su propuesta, una pregunta surgía incesante en su conciencia. ¿Cómo podía presentar la vulnerabilidad de sus sentimientos sin temor al juicio? Esa inquietud lo golpeó con fuerza, recordándole lo que había enfrentado cada vez que decidía abrir su corazón. Pero el espejo del diario de su abuelo le dio la perspectiva necesaria. Era hora de abrazar su vulnerabilidad como una fortaleza. Cuando terminó su discurso, la sensación de culminación no le había llegado como una simple declaración, sino como un compromiso renovado con su verdadero yo. Eran las sombras del pasado, necesarias para la luz del futuro. Manuel sabía que este viaje lo llevaría de nuevo a la sala donde había compartido su voz, pero ahora lo haría apoderado por la historia que lo precedía. Con un nuevo enfoque, la próxima presentación no solo serviría para sanar su propia narrativa, sino que podría convertirse en un proyecto que resonara más allá de su vida. Tal vez, solo tal vez, podría inspirar a otros a confrontar sus propios sótanos y desterrar los ecos que les condicionaban. La idea era cautivadora, pero también angustiante. Mientras se preparaba para dar ese paso hacia el escenario una vez más, una pregunta latía intensamente en su mente. ¿Sería capaz de llevar esta historia más allá de las paredes del aula y transformarla en algo que pudiera impactar a muchos? El tiempo apremiaba y su corazón latía. Estaba listo para exponer no solo su viaje, sino también la esencia de un legado que clamaba por ser contado. Con cada decisión, Manuel se acercaba más a la verdad que lo liberaría. Sin embargo, el eco del sótano aún le susurraba sus propios misterios sin resolver. La urgencia de dar ese siguiente paso desgarraba el aire a su alrededor. ¿Qué otros secretos lo aguardaban en las páginas que aún no había llegado a descubrir? La revelación de su legado estaba por llegar, y con ella enfrentar directamente no solo su miedo, sino aquello que definía realmente quién era. Manuel respiró hondo mientras el día de su presentación se acercaba. La idea de compartir su historia con el mundo lo llenaba de una mezcla de ansiedad y emoción. Cada declaración que había escrito resonaba en su interior,
pero ahora enfrentaba un nuevo desafío: la preocupación de no ser comprendido. Los rostros de quienes lo escucharían, llenos de expectación, se entremezclaban con el eco de las palabras de su abuelo. ¿Realmente podría transmitir el mensaje con la misma pasión y poder que había encontrado en su legado? El día llegó, y se encontró en un auditorio que palpitaba con energía. Las luces altas reflejaban más que la brillantez de un evento. Cada destello era un recordatorio de su travesía personal. Manuel se sentó frente a un micrófono, sintiendo que el mundo exterior se desdibujaba. En su mente, cada mirada alentadora aparecía envuelta en la ansiedad habitual. Pero esta vez, en vez de dejar que la duda lo abrumara, decidió adoptar una postura diferente. Su enfoque cambiaría. En lugar de ver la situación como un juicio, comenzó a considerarla como una oportunidad para conectar. Cuando su turno llegó, se levantó con el corazón latiendo fuerte en su pecho. A medida que comenzó a hablar, las palabras fluyeron como un torrente. Narró la historia de su abuelo con un fervor que venía de muy profundo. No solo era un relato de sufrimiento, sino de determinación, de la lucha constante por encontrar su voz en un mundo que muchas veces las acallaba. Cada anécdota se entrelazaba con su propia vida. Cada pausa era una respiración consciente, donde la vulnerabilidad se transformaba en un poderoso acto de valentía. La conexión con el público fue palpable. Podía ver las emociones reflejadas en los rostros de quienes lo escuchaban. Eran testigos de un proceso universal, el de enfrentarse a los propios demonios, el deseo de ser escuchado y comprendido. Aquel espacio no era solo para él, era un refugio para los miedos compartidos y los sueños olvidados de muchos. Sin embargo, a pesar del éxito inicial, Manuel se topó con un desafío inesperado. Una voz en el fondo, un comentario despectivo que surgió de un rincón del auditorio, intentó debilitar su energía. ¿Por qué compartir esto? Solo son cuentos pasados, resonó un hombre con un tono burlón. Fue un golpe que lo desbalanceó brevemente, pero en lugar de dejar que la cavilación lo dominara, sintió el fuego de su determinación avivarse. La reacción del público ante la interrupción fue inmediata. Se percibieron murmullos de desaprobación. La solidaridad lo envolvía, y así comprendió que incluso la crítica podía ser parte del proceso. Respondió al comentario con una afirmación firme. Cada historia tiene el poder de cambiar vidas, incluso si parece pequeña o lejana. Es la conexión la que importa, y esta conexión la tenemos todos. En ese instante, comprendió que su viaje no solo era hacia su propia voz, sino también hacia la creación de un espacio seguro para aquellos que temían compartir sus propias historias. Al terminar, la ovación que recibió fue tierna, cálida, pero sobre todo, liberadora. Sin embargo, mientras se retiraba del escenario, un pensamiento le cruzó la mente. Su legado no podía quedar encerrado en aquellas 4 paredes. Algo dentro de él, como un impulso casi visceral, le decía que podía llevar esta historia más allá. El eco del sótano lo instaba a investigar más a fondo, a desentrañar otros misterios que su abuelo había dejado detrás. ¿Qué otros aspectos de la historia familiar estaban a la espera de ser contados? Manuel se sintió invadido por una creciente urgencia, como si cada respuesta que buscaba resonara no solo en su historia, sino en la de muchos otros que habían callado. La revelación de que no estaba solo en su lucha lo impulsó a realizar un nuevo compromiso: explorar sus raíces y descubrir qué otros secretos aguardaban en el silencio de las generaciones anteriores. En su pecho, una pregunta ardía con intensidad. ¿Sería capaz de descubrir el legado oculto que su abuelo había intentado compartir? Cada descubrimiento lo acercaría más a sí mismo, pero también podría abrir nuevas heridas que necesitaran ser sanadas. El emocionante pero incierto camino apenas comenzaba, y la historia de su familia clamaba por ser contada. Manuel no pudo contener su inquietud durante los días siguientes a su presentación. Las palabras de su abuelo reverberaban en su mente,
como ecos de una verdad a medio descubrir. Esa necesidad de comprender a fondo su legado se había convertido en un imperativo que desbordaba su lógica. Así, se dispuso a explorar el sótano, un lugar que siempre había temido, pero que ahora lo llamaba con fuerza. La idea de lo desconocido lo llenaba de ansiedad, más que de miedo. Era la promesa de revelaciones que podrían cambiar radicalmente su percepción de sí mismo. Se preparó mentalmente, revisando en su interior todo lo que había aprendido sobre su familia. La idea de enfrentarse a la historia, por más dolorosa que pudiera ser, representaba una oportunidad de crecimiento personal. Esa noche, armado con una linterna y una libreta para tomar notas, descendió los escalones que llevaban al oscuro sótano. El aire era frío y espeso, y cada paso parecía resonar en las paredes, como si el lugar guardara secretos antiguos. Al llegar al fondo, iluminó el espacio con su linterna. Las sombras danzaban, y el silencio era abrumador. Empezó a explorar, revisando cajas y objetos familiares, cada uno cargado con historias que esperaban ser contadas. Entre ellos, encontró un baúl que había pertenecido a su abuelo. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, había cartas amarillentas y fotografías en blanco y negro. Entre esos recuerdos, descubrió un diario, las páginas llenas de letras cuidadosamente trazadas. Comenzó a leer. Las palabras contaban una historia de sacrificio, de sueños rotos y de resiliencia. La voz de su abuelo resonaba con una claridad inquietante, sus pensamientos expuestos de una forma que Manuel nunca había imaginado. En esos relatos, no solo encontró el dolor de una vida dura, sino también pequeños destellos de esperanza y aspiraciones que habían sido apagadas por el tiempo y la adversidad. Mientras leía, una realización abrumadora lo golpeó. No solo estaba descubriendo la historia de su abuelo, sino que también empezaba a discernir fragmentos de su propia vida en esas palabras. Las ansias por ser escuchado, la lucha contra la adversidad, el deseo de dejar un legado. Todo se entrelazaba en un tapiz complejo de experiencias humanas. Sin embargo, en una de las cartas, una mención a un evento misterioso despertó su curiosidad. Su abuelo aludía a una decisión que había tomado para proteger a su familia. Una decisión que lo había marcado para siempre. Cada vez más intrigado, se sintió impulsado a indagar más en lo que había llevado a su abuelo a ese punto. ¿Qué decisiones había ocultado? ¿Cuánto dolor había cargado en silencio? Las preguntas brotaban en su mente como una corriente incesante. Fue entonces cuando escuchó un ruido fuera del sótano, un crujido que rompió la concentración. Se levantó abruptamente, el corazón acelerado. La inquietud lo invadió. Había un peso en el aire que lo instaba a apresurarse. Mientras subía por las escaleras de regreso, el diario bajo el brazo, una decisión se gestaba en su interior. No podía dejar las historias enterradas, debía llevarlas al mundo. Pero eso también significaba abrirse a una verdad más dura, que posiblemente podría afectar no solo su vida, sino también a sus seres queridos. La impaciencia por desentrañar los misterios de su familia lo conducía a un dilema. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para asegurar que las voces de sus antepasados se escucharan? La historia no solo le pertenecía a él, la carga era colectiva, y cada revelación podría cambiar lo que conocía. Sentía que cada paso que daba hacia el futuro también lo anclaba al pasado. Con el diario como guía y su corazón lleno de determinación, Manuel comprendió que su viaje apenas comenzaba. Estaba en la frontera de una transformación profunda, donde la vulnerabilidad se enfrentarían con verdades ocultas. Así, la inquietud del sótano lo empujaba hacia la exploración de su historia familiar y la búsqueda de su propia identidad. ¿Qué más había que descubrir? Y, lo más importante, ¿qué pasaría con aquellas verdades cuando salieran a la luz? La búsqueda de respuestas lo seguiría guiando, pero tenía que estar preparado para lo que podría encontrar. Manuel se despertó con el alba, aún con el eco de las páginas del diario de su abuelo resonando en su mente.
El sol iluminaba su habitación, dejando caer un rayo de luz sobre el escritorio donde habían quedado esparcidas las cartas y fotografías. Se sentó en la cama, sintiendo el peso del descubrimiento sobre sus hombros. La inquietud y la determinación chocaban dentro de él, creando una tensión palpable. Sabía que no podía volver a ignorar lo que había encontrado. Esa misma mañana, se propuso encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. La decisión de hablar con su madre sobre el pasado familiar se convirtió en una misión. Sabía que había secretos que ella había guardado, quizás por protegerlo a él o por evitar abrir viejas heridas, pero había llegado el momento de dejar de lado los silencios. Mientras sus pensamientos se agitaban, se preparó con el diario en la mochila, listo para documentar cualquier nueva revelación. La imagen de su madre, con destellos de tristeza en su mirada, se apareció en su mente como un presagio. Sabía que esta conversación podría ser complicada, pero la necesidad de descubrir la verdad era fuerte y no se podía ignorar. Cuando la encontró en la cocina, finalmente, su voz tembló al pronunciar las primeras palabras. «Madre, quiero hablar contigo sobre abuelo». La frase, aunque sencilla, contenía un cúmulo de emociones. Mientras ella lo miraba, le llegó una sensación de que en su expresión se combinaban tanto la resistencia como el amor. «¿De qué quieres hablar, Manuel?» La inquietud en su voz era inconfundible. Manuel respiró hondo, sintiendo cómo su corazón palpitaba con fuerza. «He encontrado su diario. Hay cosas que necesito entender, decisiones que tomó, cosas que nunca me contaste». Los ojos de su madre se agrandaron, y un silencio pesado se arremolinó entre ellos. Ella parecía atrapada entre el impulso de proteger a su hijo y la necesidad de ser honesta. Las manos de Manuel se acariciaban nerviosas sobre la mesa, deseando el apoyo que su madre nunca había ofrecido al hablar del pasado. Cuantos más segundos pasaban, más tensión emergía de aquel mutismo compartido. «Ese diario puede que no sea el mejor lugar para encontrar respuestas», finalmente dijo su madre, con una voz que temblaba como el hilo de una tela a punto de desgarrarse. La decisión de abrir esta puerta era monumental. Manuel sintió que se hallaba en un campo de batalla emocional. Quería avanzar, pero la sombra del pasado parecía detenerlo. Quería insistir, pero en su interior, una voz le decía que debía ser paciente. No se trataba solo de obtener respuestas, se trataba también de romper el ciclo del sufrimiento que lo había mantenido alejado de su verdad durante tanto tiempo. Consciente de que el viaje no sería un recorrido lineal, formuló un plan en su mente. Necesitaba presentar sus pensamientos con delicadeza. «Madre, entiendo que esto sea difícil, pero por favor necesito saber, ¿qué pasó cuando tuviste que tomar esas decisiones que él mencionó en sus cartas?» Al pronunciar estas palabras, sintió un escalofrío que nacía en su estómago. Al igual que su abuelo, su madre había estado cargando con el peso del sufrimiento. Hubo un instante de infinidad en el que ella pareció vacilar, como si la decisión de abrir sus labios le costara más que cualquier otra cosa. Sin embargo, el deseo de compartir su historia estaba allí, latente. En ese momento, Manuel comprendió que sus preguntas a menudo abrían más puertas de las que cerraban. El camino hacia la verdad sería complejo, y cada respuesta podría acarrear más preguntas que exigirían valentía para ser enfrentadas. Poco a poco, la conversación empezó a fluir, pero justo cuando su madre comenzaba a hablar, un ruido ensordecedor proveniente del sótano interrumpió el diálogo. Era un crujido aterrador, como si las paredes mismas estuvieran gritando, exigiendo que los secretos fueran liberados. Manuel sintió que su corazón se detenía. La inquietud se expandió en su pecho, obligándolo a preguntarse si aquellas revelaciones estaban más cerca de lo que pensaba. ¿Hay algo aún peor aguardando en las sombras? Con una mezcla de curiosidad y terror, miró a su madre. ¿Te gustaría continuar diciendo lo que empezaste, o deberíamos? Se sintió inmenso el peso de sus palabras, como si la verdad misma estuviera en juego,
y cada decisión ahora podría cambiar el rumbo de su historia familiar. El silencio que siguió era punzante, y en su interior, Manuel supo que no podía volver atrás. ¿Qué secretos aguardaban en el sótano? Su viaje hacia la verdad se tornaba cada vez más urgente, y las respuestas parecían estar justo al alcance de su mano. Pero, al mismo tiempo, vislumbraba que cada revelación podría romper piezas de su vida que nunca soñó cuestionar. ¿Estaba preparado para lo que descubriría a continuación? El silencio que había llenado la cocina se volvió aterrador, cargado de una tensión palpable. Manuel sintió como la humedad de la ansiedad invadía su pecho. La mirada de su madre se volvió distante, como si, en ese pequeño instante, se viera atrapada en un laberinto de recuerdos oscuros y perdidos. ¿Qué podría haber en su pasado que la llevara a evitar hablar, incluso en este momento tan crucial? Tal vez deberíamos investigar, sugirió casi sin pensar. Su voz resonaba más como un deseo que como una propuesta sensata. La respuesta de su madre fue un vacío helado. Sus ojos recorrieron la habitación antes de alcanzar la ventana, como si el mundo exterior pudiera ofrecer un respiro ante la carga que llevaban en su interior. Manuel, esto no es algo que se tome a la ligera. No sé si deberías... Su tono se convirtió en un murmullo mientras la reticencia llenaba el espacio. Pero la urgencia de la curiosidad comenzó a tomar control en Manuel. A pesar de la petrificación del momento, algo en él despertó. La inquietud que había sentido ante el descubrimiento del diario ahora se transformaba en una necesidad intensa. Quería ser libre de estos secretos, no solamente para él, sino también para su madre, quien había llevado el peso de las sombras durante tanto tiempo. Si hay algo que no me has contado, necesito que lo sepas. Necesitaba que el pasado dejara de dominar nuestras vidas. La respuesta de ella fue una mezcla de desafío y renuencia. ¿Estás listo para afrontar la verdad, Manuel? No siempre es lo que esperamos. Él asintió, viéndose a sí mismo como un viajero sin brújula en una tormenta. La promesa de una revelación podía tornarse en un tsunami de emociones voraces. Sin embargo, se sintió impulsado por una fuerza interna, una resiliencia que poseía sin siquiera saberlo. La búsqueda de la verdad sería una travesía, pero él necesitaba aceptarla. «Voy a bajar al sótano», declaró, sintiendo el eco de su voz resonar en las paredes, cada palabra como un desafío a su propio temor. El sonido del crujido había dejado claro que el espacio debajo de la casa guardaba secretos, y lo que se encontraba allí podría cambiarlo todo. Sus instintos le decían que, independientemente de lo que encontrara, ese sería el paso más importante en su proceso de autosabotaje. Su madre lo miró, y en sus ojos vio una chispa de temor y orgullo, una mezcla compleja que lo impulsó aún más. Se dirigió a la puerta del sótano, y con cada paso que daba, la determinación se ampliaba en su interior. La escalera de madera crujía bajo sus pies. Cada escalón parecía un pequeño reto que debía superar. Cuando llegó al último peldaño, la penumbra del sótano lo envolvió como una manta pesada. La atmósfera era densa, cargada de un aire que parecía contener el aliento de las historias que se escondían. Manuel encendió una linterna, su luz danzando sobre las paredes y revelando objetos olvidados que solo sirvieron para aumentar su ansiedad. En la esquina encontró un viejo baúl. Su cerradura oxidada parecía advertirle sobre el contenido que guardaba, pero el brillo de su curiosidad fue más fuerte. Con un esfuerzo, rompió la cerradura, sintiendo cómo cada pequeño acto era una reclamación de su derecho a conocer la verdad, por dura que fuera. Al abrirlo, un torrente de documentos, fotografías y cartas salió a la luz, cada uno una pieza de un puzzle que podría definir su identidad. En ese momento, supo que no todo lo que encontraría sería hermoso, pero debía enfrentarlo. Tan pronto como tomó un documento, un frío recorrió su espalda. Era una carta firmada por alguien que no reconocía. Las palabras empezaron a formar una historia que conectaba generaciones, una revelación que pronto lo confrontaría con verdades escondidas en la bruma del tiempo.
La preocupación y el deseo de respuestas se entrelazaron en su mente. Sin embargo, justo cuando empezaba a leer, un ruido sordo procedente de las profundidades del sótano lo paralizó. Era un sonido que le decía que no estaba solo. La adrenalina se disparó en su cuerpo. ¿Acaso había algo más que secretos en aquella oscuridad? La historia familiar que anhelaba descubrir podría estar más cerca de lo que su mente podría gestionar. Con el corazón latiendo con fuerza, Manuel miró a su alrededor, dándose cuenta de que iba a tener que prepararse para una revelación que definiría no solo su presente, sino también su futuro. ¿Qué más podía ocultar aquel sótano? La inquietante pregunta se cernía en su mente, mientras se concentraba en lo que realmente significaba abrir esa puerta. Manuel, con el baúl abierto frente a él, comenzó a explorar cada documento, cada carta, con la sensación de que estaba a un paso de descubrir no solo la historia de su abuelo, sino también la suya propia. La luz de la linterna iluminó fragmentos de vida que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Las palabras trazadas con cuidado hablaban de sacrificios, de elecciones difíciles y de un camino lleno de obstáculos que su abuelo había recorrido. Al leer las primeras líneas, sintió que su pecho se oprimía. La carta revelaba detalles de una decisión crucial que su abuelo había tomado en su juventud para proteger a su familia, alejada de los peligros que los amenazaban. Algo en el tono de esas palabras resonaba con los temores que él mismo había enfrentado, esa lucha por encontrar su voz en medio de la adversidad. No solo era un legado de sufrimiento, era un legado de valentía. Lo que había oculto en el sótano se transformó en un relato de resiliencia que influyó en la historia familiar. Sin embargo, la sensación de que algo más se encontraba en la oscuridad del espacio lo envolvía. El murmullido de sus pensamientos se volvió ensordecedor. Entonces, al fondo del sótano, vislumbró una sombra moverse. Detenido entre lo que había encontrado y la figura desconocida, la adrenalina se apoderó de su cuerpo. El eco del pasado que había estado buscando podría convertirse en un encuentro con algo que nunca había anticipado. Sin pensarlo, se acercó lentamente hacia donde había visto el movimiento. Su corazón latía con fuerza, combinado con la mezcla de miedo y curiosidad. Al cruzar el umbral de luz de su linterna, se encontró con un viejo armario. Con una respiración profunda, Manuel decidió abrir la puerta, sintiendo que era el momento de confrontar lo que fuera que estuviera esperando. Abrió de par en par las puertas de madera crujiente, y en ese instante, un aroma a trocitos de papel añejo se deslizó al aire. A medida que se adentraba a la nueva luz que emanaba de la linterna, se dio cuenta de que había documentos más antiguos, fotografías arrugadas, pero un objeto brilló en la esquina, un pequeño trofeo que había pertenecido a su abuelo. Las memorias de triunfo emergieron a la vanguardia. Fue una vez honrado por su resistencia y esfuerzo, un símbolo de que la lucha había valido la pena. Sosteniendo el trofeo, Manuel sintió que una chispa de confianza comenzaba a despertar en él. Cada objeto, cada palabra, cada imagen, lo empujaba hacia la posibilidad de reescribir su propia narrativa. No era solo un eco del pasado, sino un combustible que le instaba a seguir adelante. En ese momento, comprendió que estaba destinado a llevar el legado de su abuelo consigo, no como un peso, sino como una armadura. Cuando regresó a la superficie, el día se encontraba en plena luz. La angustia que había sentido en el sótano se había transformado. Habiendo hallado tesoros de su historia familiar, su perspectiva se presentó renovada. Se dio cuenta de que había crecido incluso antes de llegar a ese punto. El viaje al sótano no había solo sido una búsqueda de respuestas, sino un camino hacia la confrontación de su propia voz. Mirando a su madre en la cocina, pudo apreciar el mar de emociones que se reflejaban en su rostro. «Mamá», comenzó con firmeza, «hay tanto por lo que luchar.
Nuestro pasado no es algo que nos ahogue, sino una fuerza que nos impulsa a seguir. Debemos compartir esta historia. Finalmente, la conversación que había esperado con ansiedad estaba en marcha. Sus palabras fluyeron con una convicción que no había sentido antes. La revelación del legado y su impacto en su vida lo había transformado. Manuel sabía que esa conexión familiar podía sanar no solo las viejas heridas, sino también fortalecer el vínculo con su madre, una unión que era esencial para enfrentarse a los prejuicios que ambos habían cargado. Mientras hablaba con su madre, pudo ver cómo el miedo empezaba a desvanecerse de sus ojos. Era momento de demostrar que, como su abuelo, tenía el poder de cambiar la narrativa. Reconoció que no solo debía de encontrar su voz, sino que esa voz debía ser utilizada para contar la historia de muchas más personas que luchaban en silencio. Manuel comprendió que su viaje apenas había comenzado, y así, con el trofeo en sus manos, preparado para construir su próximo discurso, decidió que su mensaje no solo tocaría su historia, sino que resonaría como un faro de esperanza para quienes pudieran sentirse perdidos. Al abrazar su legado, él y su madre darían el primer paso hacia un futuro lleno de posibilidades, donde el eco del sótano había dejado de ser un susurro tenebroso y se había transformado en un canto de determinación y libertad. Tenían por delante no solo la tarea de enfrentar su pasado, sino también el compromiso de transformar ese dolor en empoderamiento, no solo para ellos, sino para una comunidad entera que necesitaba escuchar estas verdades. Manuel, con un nuevo propósito, dio un paso firme hacia adelante. Su historia estaba destinada a ser escuchada, y con ella, el eco del legado de su abuelo resonaría por generaciones. Ahora, es hora de tomar acción. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas que cambiarán vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración en estas narrativas de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensan. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para ayudar a expandir este mensaje.